Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Esta es la clase número 9 y vamos a estar platicando de un tema que tiene un poco de relación con lo que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a platicar acerca del tema de la comunicación y cómo o cuál es el proceso que nosotros hacemos para poder informar en el momento de que ocurra un incidente. Entonces ese va a ser el tema que vamos a tratar en esta clase número 9. Entonces, como tema central sería informes y comunicación. Hay algunos otros temas relacionados que vamos a estar viendo, pero este sería nuestro tema principal. Y pues solo vamos a estar trabajando una actividad que es la actividad que van a trabajar durante la semana prácticamente. No es que van a hacer demasiado, pero se les va a colocar el punteo correspondiente de esta semana a la actividad número 9. Por eso es que aparece acá la actividad 9. Entonces vamos a empezar el tema que sería informes y comunicación. En el ámbito de la ciberseguridad, pues detectar y gestionar amenazas no es suficiente, ¿verdad? También es necesario poder comunicar lo que ocurrió. Además, es importante poder saber cómo se respondió y qué se debe mejorar en algo tan crítico como un incidente, cómo se va a dar una respuesta técnica a lo que ocurrió. Entonces, la elaboración de informes y la comunicación debe ser efectiva, ya que si se hace de esta manera va a permitir a las empresas poder tomar decisiones de una manera correcta y además pues cumplir con alguna normativa que se tenga en el sentido de la comunicación, poder reducir algunos riesgos que se tengan en el futuro y fortalecer la confianza interna y también la confianza externa con respecto a este tema. Por lo tanto, pues es muy importante poder dominar todos los aspectos que influyen en el momento de crear informes, ¿verdad? Esto que sea post incidentes y verificar pues las métricas que se obtuvieron con respecto a cada uno de los incidentes para ver cómo fue la forma en la que se trató dicho incidente y también algo muy importante, cuáles son los canales de comunicación que se van a tomar en cuenta en el momento de informar. Entonces esta tarea pues es muy esencial para que cualquier profesional que gestiona la seguridad de los sistemas de información conozca la forma correcta en la cual se debe dirigir con respecto a estos temas. Por lo tanto, vamos a platicar un poco sobre la importancia de informar y comunicar. Es importante poder entrar un poquito en contexto con respecto a la seguridad de la información y también a la gestión de los incidentes. Acá es donde cabe el tema de informar y también comunicar de una forma adecuada, ya que no es solo una cuestión técnica, sino que también esto se convierte en una estrategia crítica que impacta en la confianza, también puede impactar en la eficiencia operativa y en la resiliencia que tengan las empresas. Para eso, pues es muy importante que la comunicación se dé de la mejor manera, dado que esto puede influir con la toma de decisiones que se hagan de la forma acertada. La información, cuando es clara y es oportuna, permite que los responsables de TI, los gerentes, los usuarios puedan comprender la gravedad de una situación, lo que facilita las decisiones en el momento que se tomen y pues que éstas deben estar bien fundamentadas durante el incidente o cualquier crisis que ocurra. Por lo tanto, también es importante mencionar que para poder aprender también hay que realizar una buena comunicación. Esto también va a ayudar a poder mejorar en la situación de los incidentes. Un incidente que esté bien documentado y comunicado deja evidencia útil para poder analizar las causas o la raíz que provocó ese incidente. También para poder evaluar la eficacia de la respuesta y poder proponer algunas medidas de mejora que nos ayuda a poder alimentar los procesos
como por ejemplo el proceso de la mejora continua o las auditorías, o también tener una retroalimentación técnica sobre cada uno de los incidentes. Entonces es muy importante poder tomar en cuenta todos estos aspectos en el momento de realizar la comunicación de un incidente. Tal como menciona acá, la seguridad no solo depende de la tecnología, informar y comunicar adecuadamente es clave para tomar decisiones. Incidentes mal reportados nos dan brechas prolongadas, tal como mencionaba hace un momento. Entonces, como siguiente diapositiva, tenemos acá las soft skills en ciberseguridad. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este tema. Muchas veces es un tema olvidado en el cual pues las habilidades blandas hoy en día han tomado un auge muy importante, y cuando pensamos en ciberseguridad o tecnología de la información solemos imaginar herramientas, protocolos, código, firewalls, etc. Sin embargo, la seguridad no es solo cuestión de sistemas, sino que también de personas. La capacidad para comunicarse con claridad y tomar decisiones bajo presión, colaborar en equipo y actuar con ética son competencias igual de críticas que cualquier conocimiento técnico, como los mencionados anteriormente. Entonces es aquí donde entra el tema de las habilidades blandas, que estas también pues son conocidas como soft skills. Permiten que un profesional de seguridad pueda explicar los incidentes complejos a los equipos que no son técnicos de una manera adecuada. También permite poder coordinar de una forma eficaz con otras áreas durante una crisis, y también poder conducir una investigación forense sin perder de vista la objetividad ni la documentación que se debe de tomar en cuenta. Además, puede ayudar estas habilidades blandas a que tome decisiones acertadas, aún bajo el estrés o alguna incertidumbre que se tenga con respecto a un incidente. Entonces, podemos decir que en un mundo donde los riesgos cibernéticos son tan impredecibles como los comportamientos humanos, las habilidades blandas no son opcionales. Estas habilidades pues se convierten en una estrategia. Por lo tanto, ¿verdad? Debemos de saber tener una buena forma de poder comunicar y tomar como base la comunicación efectiva. Explicar incidentes técnicos a personas no técnicas, esa sería como la base fundamental de esta comunicación. Por ejemplo, comunicar un incidente a un gerente o a un usuario debe de poseer habilidades blandas. También poder redactar informes que sean claros, concisos y adaptados al tipo de público al cual va dirigido. Gestionar las crisis comunicando los riesgos sin generar algún tipo de pánico, que eso ocurre muy a menudo. También dentro de las habilidades blandas se puede mencionar el pensamiento crítico, y también realizar un buen análisis, dado que debe evaluar la información compleja para poder detectar amenazas o tomar decisiones estratégicas. Entonces ahí puede aplicar el pensamiento crítico. También debe priorizar las alertas y distinguir entre incidentes reales o falsos positivos que muchas veces pueden ocurrir. También otra habilidad blanda se convierte en el trabajo en equipo y también la colaboración. Debe de tener la capacidad de poder colaborar con áreas como áreas de TI, áreas legales, el área de recursos humanos o la de gestión de riesgos, por ejemplo. Y también debe tener la habilidad de poder compartir conocimiento con compañeros o liderar equipos para resolver algún incidente. Otra habilidad importante es poder tener una buena gestión del tiempo y la tolerancia al estrés. Manejar múltiples tareas de forma eficiente, sobre todo en momentos de crisis, eh, puede ayudar esta habilidad. También es importante que pueda mantener la calma y actuar con lógica durante un ataque real. Eso le va a permitir pues poder hacer una buena tolerancia al estrés. Y pues la siguiente
habilidad que debe manejar es tener una buena ética profesional, poder manejar la información sensible con responsabilidad y poder cumplir alguna normativa y estándar sin comprometer la integridad del proceso que se está llevando con respecto a un incidente. Entonces, las habilidades blandas se convierten en algo muy importante dentro de lo que es la comunicación de un incidente. Tenemos acá un ejemplo práctico en el cual pues un analista de seguridad que detecta una brecha debe no solo saber cómo contenerla, sino también coordinar con otros equipos, informar a la dirección sin alarmar innecesariamente y documentar todo adecuadamente para futuros aprendizajes. Ahí es donde las soft skills marcan la diferencia. Entonces, tal como mencionábamos anteriormente, dentro de en la práctica se debe de tomar en cuenta una buena comunicación, un pensamiento crítico, el trabajo en equipo y también la colaboración, poder tener una buena tolerancia al estrés y manejo del tiempo y para poder culminar con una buena ética profesional. Eso es lo que se debe aplicar en estos casos para manejar lo que son las soft skills. Ahora tenemos acá algunos tipos de informes que se manejan en estos casos y tenemos pues 4 tipos de informes. El primero es el informe técnico, que pues detalla los hallazgos, análisis forense o las métricas de rendimiento. Tenemos también los informes ejecutivos, que resumen lo ocurrido con enfoque estratégico y no técnico, pensado para tomadores de decisiones dentro de la empresa. También tenemos los reportes de incidentes, que se documenta de una forma cronológica lo que pasó, las acciones que se tomaron y el impacto que causó el evento de seguridad. Y también tenemos los informes de auditoría, que estos evalúan el cumplimiento de las normas, políticas y controles con recomendaciones de mejora. Cada uno de estos pues ayuda a poder tener bien documentado lo que es un incidente, y pues esta generación de informes no es solo una cuestión de agregar documentación, sino que se convierte en una herramienta estratégica para poder tomar decisiones, para poder verificar la trazabilidad de un incidente y poder fortalecer la gobernanza que se tenga dentro de la empresa de tipo tecnológica. Y pues según el público objetivo y el propósito del reporte es necesario poder estructurar y poder comunicar la información de forma precisa, que esta información sea oportuna y que se pueda comprender por cada una de las personas hacia las cuales vaya dirigido. Por eso es que existen estos 4 tipos de informes para los diferentes tipos de públicos al cual va dirigido. Entonces vamos a ver por acá lo que son los informes técnicos ya un poco más detallado. Los informes técnicos pues son fundamentales en entornos de ciberseguridad, de tecnologías de la información y de la gestión de los servicios, ya que permiten comunicar los hallazgos, a hacer un análisis y acciones técnicas de forma precisa y estructurada. Y pues la finalidad principal de este tipo de informes es poder dejar la trazabilidad de algún incidente o evento ocurrido, poder facilitar las decisiones operativas que se tomaron y poder servir como una evidencia para las auditorías. También tomar en cuenta estos informes para las lecciones aprendidas y para poder mejorar en cuanto a la atención a los incidentes en alguna situación futura. Este es un documento que es bastante detallado, describe pues el problema, el incidente, la evaluación o actividad técnica, empleando un lenguaje que es bastante riguroso y es objetivo, orientado a los profesionales del área de seguridad. Se caracteriza por utilizar una terminología que es especializada con respecto a esta área. Hace énfasis en los hechos, en los datos y en los resultados que se obtuvieron técnicos. La estructura es clara, es orientada hacia la trazabilidad y el análisis del evento, y hay poca o nula interpretación subjetiva.
Realmente acá pues todo es bastante concreto y con evidencia. Eso es lo importante de este tipo de informe. Y pues se utiliza esto para poder documentar los incidentes o vulnerabilidades que se han detectado dentro de una empresa, para poder reportar algún hallazgo de análisis forense, o por ejemplo si se realiza algún escaneo de red también podemos crear un informe técnico. Para poder informar resultados de pruebas de penetración o auditorías técnicas también podemos utilizar un informe técnico. Y para poder describir alguna configuración, cambios en la infraestructura o soluciones implementadas, ahí también creamos un informe de tipo técnico. Entonces estos son bastante detallados, y pues en un momento vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean de qué manera nosotros podemos crear un informe de tipo técnico. Luego tenemos los informes de tipo ejecutivos, que como menciona acá, ¿verdad?, son enfocados a la dirección en lenguaje no técnico. Se hace un resumen de los riesgos, los impactos y las acciones. Estos informes que son ejecutivos son una herramienta clave para poder comunicar los temas técnicos o complejos, pero de una forma clara, de una forma breve y pues estratégica, a públicos que no entienden el vocabulario técnico, como pueden ser los gerentes, directivos o también cualquier tipo de stakeholders que tenga que ver con el incidente. En el ámbito de la ciberseguridad y los sistemas de información, su correcto diseño con respecto al informe ejecutivo y también la redacción de este puede marcar la diferencia en la toma de decisiones, la asignación de recursos al incidente y también cómo se percibe el riesgo con respecto al incidente. Depende también de un informe. El informe pues es un documento de alto nivel que resume un evento, puede resumir también un hallazgo, un proyecto, un incidente, con un enfoque en el impacto, las causas principales y las recomendaciones que se dan. A diferencia del informe técnico, no incluye detalles demasiado específicos, dado pues al público al cual va dirigido, sino que prioriza lo relevante para la gestión y el negocio, que es hacia dónde va dirigido. Se utiliza para realizar resumen de incidentes de seguridad e informar a la dirección. También se utiliza para los resultados de auditoría o evaluaciones de cumplimiento. También lo podemos usar para demostrar el progreso de los proyectos tecnológicos o implementación de algún control que se haya implementado dentro de la empresa. También para algún tipo de solicitud de presupuesto o apoyo ejecutivo para alguna nueva iniciativa también podemos generar un informe de tipo ejecutivo. Y pues de esa manera podemos comunicar lo que necesitamos a través de este tipo de informes. Y luego pues vamos también a ver un ejemplo de este tipo de informe para que ustedes puedan ver cómo es la forma en la cual se crea. Luego tenemos lo que son los reportes de incidentes. Los reportes de incidentes son documentos fundamentales en la gestión de la seguridad de la información, ya que permiten poder registrar, también permiten analizar y aprender de eventos que han comprometido la confidencialidad, integridad o la disponibilidad de los activos de la empresa. Estos documentos son clave tanto para la respuesta inmediata como para la mejora continua, y también son importantes para el cumplimiento de alguna normativa de la empresa. Si nos vamos hacia un concepto de lo que es reporte de incidentes, se puede decir que es un documento que está estructurado y que registra todos los detalles relevantes de un incidente de seguridad, desde la detección del incidente hasta la resolución del mismo. Sirve como evidencia para poder realizar alguna auditoría, y también sirve como una herramienta de aprendizaje, dado que si ocurre otro incidente nos podemos basar en estos reportes de incidentes. Entonces en el reporte se describe qué ocurrió, cuándo y cómo, se identifica la causa raíz y se dan recomendaciones para poder mitigar ese incidente. Es importante porque a través de él podemos reconstruir lo ocurrido paso a paso.
También son requeridos por algunas normas en caso de que la empresa tenga implementada una norma, por ejemplo la ISO 27001, o que tenga o utilice el marco de trabajo NIST, por ejemplo, y pues ahí se vuelve importante lo que es el reporte de incidente. Además puede alimentar el análisis post incidente y poder actualizar los controles a raíz pues de este tipo de reportes, y facilita la comunicación con los interesados en ese incidente y también con las autoridades de la empresa. Entonces en ese caso pues nosotros vamos a generar un reporte de incidente. Por último tenemos los informes de auditoría, que este es un documento que recoge los resultados, hallazgos y las recomendaciones derivadas de una auditoría formal, ya sea técnica, de cumplimiento o de gestión. En el contexto de la seguridad informática, este informe es clave para poder evaluar el estado real de los controles de seguridad. También sirve para poder identificar alguna vulnerabilidad y para poder proponer mejoras concretas dentro de ese documento. Este documento podríamos decir que se estructura de tal manera que presenta de una forma objetiva lo que es qué fue lo que se auditó, cómo se auditó, qué se encontró en esa auditoría y qué recomendaciones se dan o acciones que se den correctivas o preventivas dentro de esa auditoría. El propósito es poder informar a las partes interesadas sobre el nivel de madurez, cumplimiento o riesgo asociado a los sistemas que se evaluaron dentro de la auditoría. Y pues para ello también vamos a utilizar una forma clara y objetiva para poder hacer este tipo de informe y poder evitar algunos juicios subjetivos, y pues lo más importante dentro de la auditoría es poderse basar en la evidencia. Además se debe adaptar el lenguaje al público hacia el cual va dirigido, por ejemplo si va dirigido para técnicos de TI o si va dirigido para la alta gerencia, entonces asimismo se debe utilizar el lenguaje. Además se deben usar criterios de criticidad como alta, media, baja para los hallazgos que se hayan encontrado dentro de la auditoría, y de esa manera pues poder atender los que son más urgentes con mayor prioridad. Es muy importante porque puede permitir identificar alguna brecha de seguridad y poder fortalecer algún control que pues dentro de la auditoría se encontró en los hallazgos. También para poder dejar una constancia formal de cómo está el estado de la seguridad dentro de la empresa. Entonces ahí este tipo de informe obtiene su importancia. Luego tenemos los elementos de un buen informe. Acá tenemos resumen ejecutivo, detalles técnicos, se aplican porque pues no todos llevan los detalles técnicos, evidencias y anexos y las recomendaciones que sean lo más claras posibles. Si hablamos del resumen ejecutivo, este debería llevar el propósito del resumen y pues a través de él poder brindar una visión eh, comprensible de lo más importante del informe. En el contenido se debe de agregar qué se hizo, por qué se hizo, qué se encontró y qué se recomienda. También debe ser tomado en cuenta el público hacia el cual va dirigido, como por ejemplo altos mandos, los que toman las decisiones, y pues que estos no necesitan detalles técnicos, eso también se debe tomar en cuenta. Hay que redactarlo al final después de que haya ocurrido el evento, aunque aparezca al principio del documento. Nosotros debemos de generar este documento como tal hasta el final de la auditoría del incidente, etcétera. Y debe permitir que alguien tome decisiones sin leer todo el informe. Esa es una de las características más importantes. En cuanto a los detalles técnicos, se debe documentar la metodología, las configuraciones que se hicieron, herramientas que se utilizaron o el análisis técnico que se hizo.
Además, se deben de agregar los logs, las configuraciones, los scripts que se hayan utilizado, algunos parámetros que se utilizaron, etcétera. Todo en cuestión se debe agregar dentro del contenido. Además, dentro de los detalles técnicos, pues se deben tomar en cuenta en los informes de ciberseguridad un informe de tipo forense o algunas pruebas de penetración o una auditoría técnica. Ahí podemos aplicar lo que son estos detalles de tipo técnicos. Las evidencias y los anexos, ahí pues se respaldan las conclusiones y se agregan los hallazgos del informe y se deben agregar las pruebas que verifiquen todo lo que se está diciendo dentro del informe. Por ejemplo, se pueden agregar capturas de pantalla, registros de eventos, bitácoras, tablas, documentos referenciados, etc. Pueden incluirse como anexos numerados y referenciados dentro del texto principal, todos los que anteriormente se mencionaron. En las recomendaciones claras, acá se deben proponer acciones concretas para poder corregir los problemas, prevenir incidentes o mejorar los procesos que se tienen en la actualidad. Deben ser estas recomendaciones muy específicas. También las recomendaciones deben ser alcanzables y si es posible debe de priorizarse cada una de ellas para pues tomar acción luego de que ya se genere el informe. Y pues luego tenemos lo que es las buenas prácticas para informes. Es importante poder tomar en cuenta el aspecto de ser claro y de ser conciso en todos los informes. Evitar por ejemplo, ser muy técnico o utilizar tecnicismos que no son necesarios, salvo si los informes pues ya son especializados o de tipo técnico. Eh, Usar frases breves y párrafos bien delimitados para que se pueda comprender de una mejor manera y organizar el contenido con títulos, subtítulos, para que su comprensión sea la adecuada. Debe ser verificable y basado en datos. Debe sustentarse con evidencias reales, los logs, las métricas, las capturas, los resultados, etc. Se deben citar fuentes confiables si se usa información de tipo externa e incluir alguna referencia cruzada si se basa en otros documentos internos. Eso con el fin de que pues todos los datos sean verificables, como lo menciona. Además menciona lo visual, deben utilizarse gráficas, tablas, diagramas y pues se usan estos elementos visuales para poder representar algunos datos complejos dentro del informe o para poder hacer algunas comparaciones en caso de que se necesitara. Si nosotros utilizamos tablas, puede mejorar la legibilidad de los registros o los parámetros que se hayan utilizado. Y si utilizamos gráficos, pues se pueden destacar algunas tendencias que se han encontrado, el impacto o el nivel del riesgo lo podemos demostrar a través de una gráfica. Entonces es muy importante la parte visual. Dirigido a la audiencia adecuada. Se debe adaptar el tono y el nivel técnico según el público hacia el cual va dirigido el informe. Por ejemplo, si utilizamos los ejecutivos, estos pues deben ser un resumen estratégico lo que debe llevar y el lenguaje debe ser bastante claro. En los técnicos deben ser muy detallados, los detalles deben ser bastante específicos, se debe utilizar alguna terminología específica con respecto a lo técnico como tal. También con respecto a si va dirigido a algún auditor, debe llevar una estructura formal, debe llevar evidencias, referencias, etc. De acuerdo a la audiencia, asimismo se debe tomar en cuenta la forma en la cual se va a generar el informe. Para generar informes, pues también podemos utilizar algunas herramientas. Acá se mencionan algunas. Por ejemplo, tenemos sistemas SIEM como Splunk o QRadar, que estos nos ayudan a poder darnos las herramientas que utilizamos para generar los informes.
pueden ayudarnos a poder correlacionar, analizar los logs de múltiples dispositivos y sistemas, poder detectar algunos eventos de seguridad en tiempo real. Y pues también las herramientas pueden generar informes automáticos sobre la detección de alguna amenaza, algún cumplimiento normativo que se haya realizado o pues el comportamiento de una red. Entonces también nos puede ayudar a poder generar un informe de una forma automática. También podemos utilizar dashboards con el fin de poder crear de una forma más adecuada la información. Podemos utilizar, por ejemplo, Power BI, Tableau y alguna otra herramienta para generar lo que son los dashboards y poder visualizar métricas para el rendimiento, los eventos ocurridos o los riesgos en tiempo real y poder permitir exportar los datos o imágenes para incluir en los informes ejecutivos o en las auditorías que se generan en los informes. Facilitar las presentaciones ante los que toman las decisiones con algunas alertas, algunos filtros que nos apoyen con respecto a lo que son los informes. Y también las plantillas y los checklists que ayudan bastante. Se pueden aplicar en los procesos de auditoría, en los reportes de incidentes, en algún informe de tipo técnico o ejecutivo. Ahí podemos aplicar plantillas o checklists y estas pues se pueden diseñar en Word, en Google Docs, o cualquier herramienta que nos apoye con respecto a este dato. Estos ofrecen mucho valor a lo que son la construcción de los informes, dado que nos permite poder estandarizar lo que se haya trabajado y que todos los informes vayan de una manera estándar, que haya un ahorro de tiempo al reutilizar los formatos, pues ya se sabe cómo se tiene que trabajar y asegurar que no se omite información clave, ya dado de que pues todos los informes van a tener la misma estructura. Entonces ahí se va a poder tomar toda la información. Por último tenemos por acá las plataformas de tickets, que estos pueden apoyar a los informes porque registran cada paso de la gestión de los incidentes, desde la detección hasta el cierre. Poder ofrecer esa trazabilidad que se necesita con respecto a un incidente, poder tener algún historial, verificar los SLA cumplidos o incumplidos y las métricas que se estén tomando en cuenta. Entonces es muy importante poder apoyarnos de herramientas tales como las que se mencionaron por acá para poder tomar de una mejor manera pues, los informes. Luego tenemos lo que es la comunicación interna. Esta es un pilar para poder proteger a una empresa desde adentro. No basta con tener herramientas como firewall, CIEMs o políticas escritas si los colaboradores no están informados o comprometidos. Los riesgos se pueden multiplicar dentro de la empresa. Lamentablemente, pues eso ocurre mucho. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta poder realizar lo que es una concienciación y tener una cultura de seguridad dentro de la empresa, informar regularmente sobre amenazas como phishing, ransomware o ingeniería social y además promover hábitos seguros para las contraseñas, doble autenticación, uso de VPN, fomentar una cultura donde todos se sientan responsables de la seguridad. Además acá menciona lo que es los canales oficiales y se debe tener pues ya los canales de comunicación dentro de la empresa que sean efectivos, como por ejemplo el uso de las intranets, utilizar los correos institucionales, utilizar algunas aplicaciones internas con el fin de comunicar e incluso algunas empresas utilizan lo que son las pizarras digitales. Los mensajes que se utilicen deben ser mensajes claros, breves y adaptados al perfil al público que va dirigido. No todos deben ser técnicos, sino todos deben ser no técnicos. Se debe tener un protocolo visible y accesible para poder actuar ante un incidente. Y pues eso se debe comunicar por estos
canales oficiales de la empresa. Además, debe haber una formación continua dentro de la empresa, realizando talleres, simulacros de phishing, enviando cápsulas informativas, realizando capacitaciones por rol, por ejemplo, puede ser para usuarios, para el personal de TI, para los directivos, y realizando algunas evaluaciones periódicas para poder medir la comprensión y cómo va mejorando el tema de la seguridad dentro de la empresa. Entonces sí es bien importante todo esto. Además menciona acá la confidencialidad y la clasificación de la información toma mucha importancia en lo que es la comunicación interna, dado que pues son las personas interesadas deben estar informadas con respecto a cada uno de los eventos. Luego tenemos lo que es la comunicación externa, que este pues es un componente bastante crítico de la gestión de los incidentes y la protección de la reputación de la empresa. No se trata solo de informar lo que ocurrió, sino de cómo ocurrió, cuándo y pues a quién se le comunica. Una estrategia bien diseñada para comunicar puede marcar la diferencia entre una crisis que sea controlada y la pérdida de confianza, que al final esto se vuelve en algo que es irreversible. Entonces, llegar a esa pérdida de confianza es lo que no debemos hacer, por lo que se le debe informar de la forma adecuada a los stakeholders externos para que pues tomen las cosas tal como son y no causar una crisis donde realmente no existe. También tener un contacto con CERTs y proveedores con el fin de poder informar de la manera más adecuada en caso de que así se requiera. No es que en todos los casos se le debe de informar a estos personajes, pero sí hay casos muy particulares en los cuales sí se les debe informar. Los reportes deben ser regulatorios en caso de que existan algunas brechas, y pues esto tomando en cuenta de que la empresa debe tener un cumplimiento con de alguna manera con riesgos, por ejemplo. Entonces estos reportes que se generen deben cumplir con alguna política para poder informar de una manera externa cada uno de los eventos ocurridos. También tenemos una notificación de incidentes, que en cuanto a la notificación de incidentes tenemos detectar y confirmar, reportar internamente, escalar según la criticidad, y también tenemos comunicar externamente si esto aplica. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que es la notificación de los incidentes. Se debe verificar en el momento que se va a informar, porque si no se ha confirmado el incidente y ya se está informando, realmente va a ser una, un grave error. Entonces debemos tener mucho cuidado sobre esta, esta parte, ¿verdad? No solo informar sin haber confirmado. Primero, hacer un reporte interno, no alarmar a toda la gente y informar de forma interna y también externa. Si el incidente es demasiado grave, entonces pues sí se debe escalar, ya se le debe informar a otro tipo de personajes dentro de la empresa. Y pues si realmente es importante que las personas externas lo sepan, se debe de comunicar solamente si es necesario, pero si no es necesario, se debe quedar solo de forma interna. Tenemos algunas políticas de comunicación, en el cual estas políticas pues son un conjunto de directrices, normas y procedimientos que definen cómo, cuándo, qué y con quién se debe comunicar dentro de la empresa, tanto a nivel interno como a nivel externo. Se debe evitar lo que es la filtración de la información. Se define quién comunica y cómo debe ser la comunicación, y pues se toma en cuenta un respaldo legal y un cumplimiento normativo. ¿Para qué sirven las políticas de comunicación? Para poder evitar algún malentendido durante alguna situación crítica o algún incidente.
también para proteger la reputación de la empresa y para cumplir con alguna normativa que esté involucrada dentro de la empresa. También ayuda a poder coordinar a los equipos y mantener informado a todos los niveles sobre cada uno de los incidentes. Entonces es bien importante tener políticas de comunicación. También tenemos el tema de las barreras en la comunicación, que estas barreras son obstáculos que dificultan o distorsionan el proceso de transmitir o recibir mensajes de una forma efectiva. Pueden surgir en cualquier entorno, ya sea un entorno de la empresa, un entorno técnico, un entorno familiar, etcétera. Por lo tanto, tenemos acá falta de formación en redacción, exceso de tecnicismos para directivos, falta de seguimiento o comunicación informal o no oficial. También pueden haber ruidos ambientales que no permitan escuchar, mala conexión, algunas interrupciones tecnológicas. Si por ejemplo si tenemos una videollamada y hay una mala señal, entonces impide poder escuchar el mensaje como tal. También podemos tener algún estado emocional, algún prejuicio, estrés o falta de empatía, y esto va a ayudar a poder a no recibir bien el mensaje, entonces se convierte en una barrera. O alguna limitación física, verdad, que la persona sea sorda o tenga alguna fatiga visual, esto puede perjudicar recibir bien el mensaje. Y también puede haber un exceso de jerarquía, la burocracia, la sobrecarga de información, que no se utilizan los canales adecuados para recibir el mensaje, o también que haya un lenguaje corporal no adecuado para informar, o un estilo de comunicación tampoco profesional para poder informar el incidente. Esto también puede convertirse en una barrera en cuanto a el incidente. Consecuencias de una mala comunicación: podemos tener pérdida de confianza, respuesta lenta a incidentes, sanciones regulatorias, e incluso puede afectar lo que es la reputación. Entonces es necesario nosotros poder verificar esto de la forma correcta de poder dar a conocer los incidentes, tomando en cuenta cada uno de los aspectos que se han mencionado, para que no haya malos entendidos, que no existan errores o algunos conflictos que se vuelven innecesarios dentro de la empresa, o incluso puede haber una barrera en la toma de decisiones, un impacto psicológico que también pueden generar una mala comunicación. Entonces es necesario pues poder tomar todos los aspectos anteriormente mencionados para que no exista este tipo de consecuencias. Y acá tenemos algunas buenas prácticas para poder comunicar, como capacitar en redacción técnica y ejecutiva, poder revisar reportes antes de enviarlos, usar un lenguaje claro y directo y mantener los registros de pues todas las comunicaciones que se hayan realizado. Esto con el fin de que puedan servir como un modelo en caso de que se vayan a reutilizar ese tipo de información. Entonces en ese caso pues se debe dejar un registro de todo lo que se haya comunicado. Tenemos algunas tendencias. Estas tendencias pues son las que podemos ver por acá, que tenemos la automatización de reportes, tenemos la IA para análisis de datos, informes dinámicos y dashboards interactivos, integración de comunicación con ciberresiliencia. Cada una de estas pues se convierte en una tendencia hacia lo cual va hoy en día lo que es la parte de los de la comunicación, de los informes, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver hacia dónde va todo este tema. Porque si hablamos de la automatización de reportes, acá estamos hablando del uso de herramientas para poder generar informes de forma automática sin la intervención manual. Y pues con esto podemos tener ventajas como el ahorro de tiempo, la reducción de errores humanos, la actualización en tiempo real de múltiples fuentes de datos pueden apoyarnos, y poder distribuir programas a diferentes audiencias. Eso también nos puede apoyar.
Para ello pues podemos utilizar Power BI, por ejemplo. Podemos utilizar alguna otra herramienta que nos apoye con lo que es la generación de los informes automáticos. Luego también tenemos la IA para análisis de datos, en la cual pues esta inteligencia permite poder detectar patrones ocultos en grandes volúmenes de datos, generar algunas predicciones y hacer un análisis de tipo prescriptivo y automatizar la limpieza de los datos, la visualización de estos y la generación de pues algún tipo de informe con respecto a esa información. Entonces ahí pues se puede utilizar Tableau con inteligencia artificial integrada, por ejemplo, como una de las herramientas que se puede utilizar para esto. También tenemos los informes dinámicos o dashboard interactivos, que nos ayuda a poder ver de una manera visual pues la información y puede permitir al usuario poder filtrar, poder explorar y personalizar la información en tiempo real y con ello poder ayudar a la toma de decisiones basada en estos datos que están actualizados y que pues se pueden visualizar de una manera accesible por las personas interesadas. Entonces podemos utilizar acá lo mismo, ¿verdad? Power BI, podemos utilizar Tableau, podemos utilizar algunos dashboards de Excel, pues ya un Excel un poco más avanzado, ahí lo podemos usar. Integración de comunicación con ciberresiliencia. Acá la resiliencia como tal no solo depende de la tecnología, sino que también depende de las personas, de los procesos y de la comunicación que se dé de una manera efectiva. También tenemos algunas buenas prácticas para realizar cada una de estas, ¿verdad? Incluir, por ejemplo, planes de comunicación en cuanto a los programas de continuidad y respuesta a incidentes y poder utilizar estas herramientas de una manera adecuada dentro de la empresa para que pues apoyen en el momento que se requiera. Acá tengo la actividad que se debería desarrollar con respecto a esta clase y tenemos como actividad número 9: analice lo siguiente y redacte un informe técnico y un informe ejecutivo, que ya les voy a mostrar un ejemplo. Durante un monitoreo rutinario, el sistema SIEM detecta múltiples intentos de autenticación fallida en el servidor de correo interno. Al analizar los logs, se identifica un patrón automatizado desde una IP extranjera que sugiere un ataque de fuerza bruta. El equipo de TI bloqueó la IP, notificó al CSIRT y activó una revisión de accesos privilegiados. Entonces esto sería lo que deberían trabajar. La actividad es individual y pues lo que deberían de entregar es un informe de tipo técnico y también un informe ejecutivo. Por lo tanto, pues yo voy a mostrarles por acá lo que es un ejemplo de estos para que ustedes se puedan guiar. Tenemos un ejemplo de un informe de tipo técnico donde tenemos la información más importante, ¿verdad? Que sería como el encabezado. Tenemos fecha, elaborado por el área que lo está elaborando y el destinatario. Luego tenemos un resumen ejecutivo donde se menciona qué fue o qué es lo que se va a informar como tal. La descripción del hallazgo, ahí se menciona pues paso a paso qué es lo que se está dando a conocer, la fecha en la que se detectó y qué herramienta es la que se utilizó. Luego la evidencia, ahí se menciona qué es lo que se está tomando como evidencia para este tipo de informe técnico. También la evaluación del riesgo, ahí se menciona cuál es la evaluación del riesgo, el cual se está tomando el impacto, probabilidad y el riesgo. Esto también se puede representar por medio de una tablita, ¿verdad? Que no tenemos una tablita, pero podemos agregar una tabla como tal. Luego tenemos las recomendaciones, ahí se menciona qué es lo que se recomienda realizar para pues este informe de tipo técnico. El plan de acción sugerido, acá pues se mencionan cuáles son las acciones que se deberían de realizar y el responsable de quién la debería de realizar y en qué fecha se sugiere que se realice cada una de ellas, el contacto y pues eso sería un informe de tipo técnico. Este es un ejemplo, ¿verdad? Podemos utilizar pues diferentes formas de poderlo crear, pero acá tenemos este ejemplo. También tenemos el ejemplo de un informe ejecutivo
que este pues ya tiene una forma diferente de poderse tratar. También tenemos un encabezado, fecha, elaborado por área y el destinatario. También tenemos un resumen, solo que la forma en la cual se da a conocer pues este incidente es de una manera diferente. Tenemos los hallazgos, acá tenemos una tablita, hallazgo, descripción, impacto potencial. Tenemos las recomendaciones clave, ahí se menciona lo que se recomienda. Los próximos pasos, entonces ahí se menciona cuáles son esos pasos, los responsables y el plazo que se le da para poder resolver pues esas acciones, y la conclusión que se agrega sobre este incidente, el contacto. Y pues eso sería lo que podemos tomar en cuenta como un informe ejecutivo. También tenemos ejemplo un reporte de incidente de seguridad, donde también pues tenemos un encabezado, solo que ahora tenemos un ID del incidente, la fecha en la cual se detectó, reportado por, y el área a la cual está afectando. La descripción del incidente, ahí se menciona la fecha, la hora y qué fue lo que se detectó. La clasificación del incidente, ahí le agregamos qué tipo, nivel de severidad, el impacto estimado del incidente. La línea del tiempo, ahí vamos verificando cuáles son los pasos que se realizaron y que se fueron detectando durante dicho evento. Qué acciones se tomaron para poder mitigar el evento. Las recomendaciones, cómo está actualmente el incidente y pues el responsable de darle seguimiento. Esto sería de lo que corresponde a un reporte de incidente de seguridad. Y por último tenemos el ejemplo de informe de auditoría de sistemas, donde también tenemos un encabezado, la fecha de emisión, auditor responsable, área auditada y el periodo auditado, el objetivo de la auditoría, el alcance que va a tener esa auditoría, también la metodología que se va a utilizar, cuáles son los hallazgos principales encontrados, las conclusiones que se le dan a esta auditoría y las recomendaciones generales. Pero pues algo muy importante es el plan de acción sugerido, donde se coloca la acción, al responsable y la fecha límite para cumplir con esa acción. Acá tenemos pues otras acciones, algunas observaciones que se agreguen, ¿verdad?, de manera general. Y por último tenemos la firma del auditor que realizó dicha auditoría. Entonces ahí tenemos estos ejemplos. No es que sean formatos que solamente así se pueden hacer. Estos son ejemplos que se pueden utilizar para la realización de estos documentos. Entonces queda estos ejemplos para que ustedes los puedan tomar en cuenta cuando realicen su actividad, y pues estos formatos les pueden apoyar para que ustedes puedan realizar la actividad. Se los voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener estos formatos y poder trabajar pues la actividad número 9 que se mencionó hace un momento. Entonces pues esto sería todo por la clase número 9. Yo les agradezco mucho por escuchar esta clase. Cualquier duda que tengan me pueden escribir y pues nos escuchamos en la clase número 10.